Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy el doctor Juan Pablo Ornelas. Vamos a terminar esta serie de charlas platicando de lo que es el diagnóstico por ultrasonido de lesiones deportivas. Vamos a platicar un poco más bien de las lesiones más frecuentes que nos podemos encontrar y cómo los podemos diagnosticar con ecografía, que es una herramienta de muchísima utilidad para la valoración de este tipo de lesiones. ¿Sí? Normalmente las lesiones deportivas se categorizan o se dividen en dos tipos. Las lesiones traumáticas, que ya sea de naturaleza extrínseca, un golpe directo, o de naturaleza intrínseca, alguna contusión interna, cosas así. Y las lesiones por sobreuso, que dentro de la lesiones más común por sobreuso están las lesiones del codo, el codo del golfista, el codo del tenista. Eso es por una acción repetitiva donde se está forzando un tendón o un músculo, el cual pudiera no estar con suficiente tono, suficiente fuerza y se llega a lesionar. De ahí la importancia de trabajar siempre cuando estamos realizando alto rendimiento. Lo que es el gimnasio, en donde tienes que estar fortaleciendo de forma adecuada tanto los tendones como los ligamentos, como las estructuras musculares, trabajar básicamente lo que es el tono, lo que es la fuerza muscular para tratar de evitar las lesiones deportivas, como vamos a estar viendo más adelante. Bueno, normalmente, pues ya les decía, si vamos a valorar un tendón, lo vamos a estirar lo más que podamos para verlo de forma adecuada, de forma correcta. Entre mejor lo estiremos, lo vamos a ver de una mejor forma. Vamos a hacer maniobras dinámicas. Eso es importante para poder identificar las diferentes lesiones. Debemos de ver los marcadores anatómicos siempre característicos para poder identificar. Sí, aquí estamos viendo algunos ejemplos de lesiones en el hombro. Por ejemplo, esto es una luxación del tendón del bíceps largo en su porción larga, en donde estamos identificando, como les decía, hay que ver nuestros marcadores anatómicos para valorar, en este caso, el tendón del bíceps largo, nuestro marcador anatómico, cuál es la corredera bicipital, la tuberosidad menor, la tuberosidad mayor, y en medio de esa tuberosidad que forma una escotadura, pues en medio debemos de visualizar el tendón del bíceps largo. Si nosotros hacemos o vemos más bien esta estructura, bueno, hacemos la exploración, esa es la palabra correcta. Vamos a ver al tendón dentro de la corredera, pero si yo veo que ya vi mis marcadores anatómicos y veo esa corredera vacía, bueno, es que ese ligamento, una de dos, o se rompió o se luxó, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ya les decía cuando platicábamos del hombro, vamos a irnos hasta arriba, ¿sí? Vamos a entrar a lo que es la entrada de la corredera bicipital. Decíamos que la corredera bicipital comienza a nivel del ligamento transversal humeral. Entonces, vamos a identificar ese ligamento transversal humeral. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Vemos ese ligamento transversal humeral y vemos cómo no va de tuberosidad mayor a tuberosidad menor, sino que se va hacia arriba y luego se pierde su borde. Entonces, ya estamos viendo que está roto ese tendón. Entonces, si se rompe ese tendón, eso hace mucho más factible que ese ligamento, perdón, eso hace mucho más factible que el tendón se esté saliendo o pueda entrar y salir de la corredera. Entonces, si nos vamos medialmente, también decíamos que cuando se luxa el tendón del bíceps largo, se va a luxar hacia la parte medial. Y vamos a ver cómo encontramos ese tendón en un eje corto. Aquí vemos esta imagen redondeada, ecogénica, que corresponde con el tendón del bíceps, que está sobre la tuberosidad menor, arriba del tendón del subescapular. Entonces, aquí debemos de valorar todo ese conjunto: corredera, tuberosidad menor, tendón del subescapular, ver la integridad del tendón del subescapular y tendón del bíceps largo. Aquí vemos el eje corto y el eje largo de ese tendón, en donde vemos que trae algo de líquido, está engrosado y con hipogenicidad difusa. Este es otro tendón, también del bíceps, también con ruptura, igual. El ligamento transversal humeral, ¿sí? Pérdida de
de su continuidad a nivel de inserción. Corredera bicipital vacía y el tendón por encima de lo que es el tendón del supraescapular que estamos viendo en esta zona. Sí, estamos viendo el tendón engrosado, hipocogénico y heterogéneo. Sí, una tendinosis o tendinocinovitis con luxación medial del tendón del bíceps largo. Debemos de valorar labrum. Ya les decía, igual no es indicación la ecografía, pero si estamos hablando de deportista, es muy común que te llegue algún boxeador, por ejemplo, o que se dedique a esto como deporte, que vaya a tener rupturas o lesiones del labrum, ya sea esto es debido al golpe continuo que están dando, que están amortiguando en la zona posterior del hombro. Entonces, pues vamos buscándole la indicación de la resonancia magnética, pero muchas veces lo veo muy localizado y está en la parte posterior superior, bueno, podemos buscarlo. Pero igual debemos de ver nuestros marcadores anatómicos, si la cavidad, la estamos viendo la glenoides, estamos viendo la cabeza humeral, el triangulito que corresponde con el labro posterior a nivel posterior superior. Entonces, eso es lo que debemos de tener en mente cuando vayamos a valorar el labro, ¿sí? Entonces, debemos de ver esta imagen. ¿Sí? Esa la tenemos en nuestra mente y ya hacemos el estudio. Aquí vemos una ruptura del labro en donde estamos ya viendo que no está ese triangulito, no estamos viendo la imagen triangular. Si vemos por aquí parte del labrum, esta es parte del labrum, como hay líquido en la topografía, hay aumento incluso del espacio articular y como hay extravasación de ese líquido hasta la parte superior. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya puedo decir, bueno, este paciente tiene ruptura del labrum posterior y podemos verlo por ecografía. Lesiones, cuando hay luxaciones, igual en la pasada nos puede dar una luxación, nos puede dar una lesión del labrum. Siempre cuando hay una luxación nos piden la ecografía para valorar si solo quedó o solo hay alguna capsulitis, una tendinosis, cosas así, o si hay alguna lesión mayor. Ya haciendo mayor énfasis, si tienes más experiencia, les comentaba también ayer, podemos valorar cómo está el ligamento coracoacromial, el ligamento coracohumeral, la glenoides, podemos valorar toda esa zona para ver si hay una ruptura o no, aparte de la lesión capsular, y debemos valorar la cortical, o sea, vamos a seguir todo el borde de la cabeza humeral. Por lo general, algo que es muy común en las luxaciones anteriores es la lesión de Hill-Sachs. ¿Por qué? Porque viene la cabeza humeral, al salirse va a pegar con el borde inferior del acromio y se va a salir. Entonces, cuando golpea ahí, puede producir una fractura por impactación, que se le conoce como lesión de Hill-Sachs. En ocasiones es un poco difícil valorarlo por rayos X, incluso en unos rayos XAP puede pasar desapercibida. Entonces, nos apoyamos mucho con la ecografía. Aquí estamos viendo la cortical de la cabeza humeral y una depresión. ¿Sí? Esta depresión que vemos aquí corresponde con una lesión de Hill-Sachs. Si la vemos en el eje corto, la vamos a ver en el eje largo. Por encima vemos el tendón del infraespinoso, aquí lo estamos identificando. El deltoides por arriba de este tendón y esta zona de depresión que corresponde con una fractura por impactación en el borde posterior superior de la cabeza humeral o mejor conocida como lesión de Hill-Sachs. Y aquí vemos otro ejemplo donde estamos viendo esa pérdida de la convexidad del tendón. Vemos pérdida de la convexidad de la cabeza humeral con una depresión, con una imagen anecoica alrededor. Esto corresponde con una fractura por impactación posterior superior, una lesión de Hill-Sachs. Sí, debemos de valorar en el hombro siempre también el tendón del supraespinoso. Sí, normalmente lesiones por sobreuso, normalmente el tendón del supraespinoso se va a lesionar arriba de los 40 años, pero es común en deportistas
si tienes una acromion tipo 3 y te dedicas a deportes como el voleibol, el básquetbol, puedes llegar a romper ese tendón antes, aunque es raro. Pero lo que sí es muy frecuente y muy común encontrar en ese tipo de deportistas, tenistas, voleibolistas, es la presencia de tendinitis del supraespinoso. Entonces, ¿cómo vamos a ver esa tendinitis? Bueno, ya lo hemos mencionado, vamos a ver que ese tendón pierde su patrón fibrilar. Sí, vamos a ver un patrón micronodular difuso, como estamos viendo en esta topografía, en esta imagen. Vamos a ver un engrosamiento de este tendón, ¿sí? Y esto es ocasionado por una acción repetitiva. Por lo general, estos por acciones son lesiones por sobreuso. De repente, o se pasan o exageran un poco en el entrenamiento, o tienen algunos 2, 3 torneos muy, muy seguidos, o en un torneo de repente se van avanzando, tienen partidos muy, muy, muy seguidos. Entonces, este tipo de lesiones nos puede estar ocasionadas por eso. Entonces, igual te deja terminar el torneo y luego vamos a hacer el estudio y se tiene que hacer un tratamiento integral para bajar la inflamación y para fortalecer. Normalmente estas lesiones es por falta de fuerza muscular y que se carga la parte tendinosa, la parte articular, y es por eso que se llegan a inflamar, se llegan a afectar. Sí, aquí estamos viendo igual, muchas veces podemos ver tendinosis, podemos ver rupturas. Esta es una ruptura del subescapular. Esta es una ruptura traumática en donde vemos cómo está perdida la continuidad del tendón del subescapular. Hay una pérdida de la continuidad. Vemos un hematoma franco, ¿sí? en esta zona por una ruptura de ese tendón. Ya sea por lo general, el que se rompe más frecuentemente es el supraespinoso, cuando son lesiones por sobreuso, pero de forma traumática, aunque no es muy frecuente, pero sí podemos encontrar ese tipo de rupturas a nivel, en este caso, del subescapular, donde está perdido el patrón fibrilar, está perdida la continuidad del tendón, y estamos viendo cómo hay un hematoma, hay una imagen anecoica que cruza o que está en medio de lo que es el tendón y que va hasta la parte muscular incluso, ¿sí? Siempre vamos a valorar. Si es otro ejemplo a nivel del pectoral, en pacientes que levantan pesas, es común encontrar este tipo de lesiones en donde esta lesionación del tendón pectoral mayor. Aquí está el borde tercio medial del húmero. Ya decíamos que incluso ahí estamos a nivel de la salida del canal bicipital, ¿sí? Decíamos que por el borde superior, al nivel de la entrada, está el ligamento transversal humeral. En el borde inferior, hacia la unión musculotendinosa del bíceps, está el pectoral mayor. Entonces, vemos el tendón íntegro de forma característica, y cuando hay una ruptura, decía, muy común cuando pacientes que levanten pesas, y vemos la imagen anecoica que corresponde con la zona de la ruptura del pectoral mayor. Sí, el hematoma, un desgarro transversal amplio que corresponde con una ruptura de este músculo. A nivel del codo, bueno, lo más frecuente, incluso ya platicamos mucho en una charla de esto, son las epicondilitis, ¿sí? Las lesiones del codo del tenista, codo del golfista, así donde vamos a ver pérdida del patrón fibrilar, vamos a ver el patrón micronodular. Y aquí es importante aplicar el Doppler para ver si hay agudización de esa lesión. Muchas veces, igual al ser lesiones por sobreuso, lesiones que de repente son más crónicas, hay que ver si es la misma lesión crónica que ella trae o si está agudizado. ¿Por qué? Porque va a cambiar también tanto el tratamiento como el pronóstico cuando una lesión está agudizada y cuando no. Una lesión agudizada sale más pronto o sale más rápido que una lesión crónica, en donde podemos encontrar ya algunas complicaciones como fibrosis, a diferencia de la agudizada, en donde simplemente hay que desinflamar antes de que llegue a romper esta estructura. Entonces vamos a aplicar doble color para ver si hay reforzamiento vascular o no, como en este caso. Incluso ya
ya hemos platicado también, hay técnicas como la elastografía que nos va a ayudar mucho tanto en el diagnóstico como en el seguimiento y en el proceso de recuperación de un paciente para su regreso a la actividad. Sí, este es un ejemplo de una ruptura parcial. La anterior era una tendinosis. En este caso es una ruptura a nivel de la inserción de los tendones extensores. Si fijan la imagen anecoica que estamos identificando, amplia. Aquí, si queremos recuperarlo un poco más pronto, lo único que podemos ofrecerle a este paciente pues, es aplicar PRP en la zona de la ruptura para intentar agudizar bien esa lesión y cicatrizar de una forma más rápida. Incluso el PRP se aplica más bien, se puede aplicar como lo dije ahora, pero también se aplica ya en casos crónicos en donde ya está muy heterogénea esa estructura, hay zonas abiertas, zonas cerradas, el músculo o el tendón ya no está cerrando, o el cuerpo ya lo dio por cerrado, y antes de empezar en una cirugía, podemos intentar con PRP para tratar de aliviar esa zona. Igual, este ejemplo igual creo que ya lo mostré, es una tendinosis a nivel de la inserción distal del bíceps en el codo. Es cuando hay dudas de si está roto o no, como se ve muy heterogénea la imagen, se ven muchas imágenes por el mismo proceso inflamatorio agudo, se nos pierden los bordes, se vuelve muy heterogénea lo que es la inserción, entonces nos entra duda de si hay ruptura o no. Bueno, con la elastografía nosotros podemos verificar de acuerdo al índice de dureza si está roto o no ese tendón. En este caso estamos viendo que nos da índices de dureza altos, por lo tanto con eso descartamos que exista una ruptura tendinosa, sino más bien es una tendinitis muy aguda en donde está esa zona muy inflamada. Entonces ya con eso se puede empezar a tratar, a rehabilitar para poder lograr una recuperación adecuada. El ligamento colateral cubital también ya hablamos mucho el día de ayer de lo que es las lesiones de este ligamento. Siempre debemos de verlo en todo su longitud, ¿sí? Ese ligamento, sabemos que el ligamento va de hueso a hueso y ver todo su trayecto, ¿sí? Es una lesión muy común en beisbolistas, pero ya ayer estuvimos platicando de esto. Habla ya yendo a lo que es el tren inferior, ¿sí? Vamos a platicar de rodilla, de lesiones musculares, quizá otra vez algo de tobillo. Todas las lesiones de la rodilla que nosotros nos vamos a encontrar, bueno, siempre debemos de ver desde lo que es la unión musculotendinosa, los diferentes ligamentos colaterales, tanto medial como lateral, debemos verlos en todo su trayecto, las diferentes bursas que hay en la rodilla, la región posterior también, se pueden ver de forma adecuada. Y pues bueno, aquí les quise mostrar esta foto donde estamos viendo aquí a un crack, que es Mateo, ustedes lo conocen, el de al lado es Rafa Márquez. Bueno, vamos a platicar un poco de la tendinosis patelar. Esto es muy frecuente en deportistas, ¿sí? Vamos a ver edema focalizado en el tendón, ¿sí? Vamos a ver cómo se pierde su cegogenicidad, se engruesa ese tendón, pierde su patrón fibrilar, ¿sí? Vamos a ver lesiones, cómo se adelgaza, cómo se engruesa ese tendón. Es muy común encontrarlo en corredores de fondo, en basquetbolistas, ese tipo. En futbolistas también se muestra frecuentemente las lesiones del tendón patelar. Y eso como lo vamos a ver. Vamos a ver que se pierde el patrón fibrilar, ¿sí? Hay un patrón en micronodular, hay un engrosamiento difuso. Entonces, como son lesiones muy comunes, como ustedes están viendo ahí en deportistas, pacientes de alto rendimiento, en donde se llegan a lastimar estas diferentes estructuras. Sí, vemos cómo está en todo el trayecto del tendón esa lesión puede ser focalizada, como en este caso, en donde
en donde está más esta la inserción proximal, en donde en esta zona de la inserción proximal vemos que está menos ecogénica, vemos que está un patrón micronodular en esta zona, no hay reforzamiento vascular al doble color, sin embargo vemos cómo está muy anecoico en esta zona, ¿sí? Entonces, estos pacientes hay que tratarlos antes de que se rompan. Este paciente tiende a romperse si no se trata. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? ¿Sí? Siempre debemos de ver si son lesiones por sobreuso o no. Aquí vemos como hay algo de reforzamiento posterior al tendón a nivel de la incisión, aunque tiene su tendinosis, vemos que también está ahí su reforzamiento en esta zona, y hacia la parte distal como hay dilatación bursal. ¿Se fijan? Hay diferentes bursas en la rodilla. Cuando son lesiones por sobreuso, lo más común es que se inflame el receso suprapatelar y la bursa infrapatelar profunda. Entonces, si vemos nosotros líquido entre el tendón y su inserción tibia, bueno, es que estamos hablando de que puede afectarnos o que estamos hablando que esa rodilla se está sobrecargando. Sí, en cuanto a los ligamentos colaterales, se pueden elongar. Esas distensiones son muy común en futbolistas. Esto es algo muy común. Por lo general es el ligamento colateral medial el que más frecuentemente se va a lesionar, ya sea por un taponamiento directo en algún choque, o algo que es muy común es cuando viene y mueve la punta del dedo del pie o la punta del pie hacia afuera, y ese movimiento hace que la fuerza venga hasta la rodilla, ¿sí? Y se llegue a distender. Es algo también muy frecuente, ¿sí? Normalmente son 3 grados, hablando de esguince. De primer grado hay un engrosamiento leve, puede abarcar capa superficial, capa profunda, puede, hablando del medial, puede abarcar un segmento o ambos segmentos, ¿sí? O por ejemplo, en el lateral puede agarrar todo el trayecto del ligamento, pero hay zonas de tendinos de esguince y hay zonas que conservan su ecogenicidad característica, ¿sí? Lo va intercalando. Cuando hay una lesión de segundo grado, eso es el colateral lateral, vamos a ver un mayor engrosamiento. La hipoecogenicidad es de forma generalizada de ese ligamento. Cuando son de grado 3, ya de tercer grado, bueno, lo vamos a ver hipoecogénico prácticamente de forma completa, y va a tener ya imágenes anecoicas intersustanciales o perilesionales que corresponden ya con pequeñas zonas de ruptura de ese ligamento. Entonces, son los 3 grados que nosotros debemos de valorar por medio de ecografía. Cuando estamos valorando la rodilla en pacientes jóvenes, debemos de ver la inserción distal del tendón patelar. Hay una patología que es muy frecuente en pacientes jóvenes, que es la enfermedad de Osgood-Schlatter, en donde vamos a observar que existe una fusión incompleta todavía de la tuberosidad anterior del radio a nivel de la inserción del tendón patelar. Y eso es muy doloroso en pacientes jóvenes. Es muy común entre los 12 y 14 años, pacientes por lo general, o lo más común es en pacientes que se dedican al fútbol, que aunque no lo hagan de forma de alto rendimiento o forma profesional, bueno, en las escuelitas de fútbol pues entrenan muy seguido, entrenan mucho tiempo, y actualmente ya eso ha cambiado mucho, para que se entrenaba con los balones que no eran adecuados para la edad de los niños. Y ese golpeteo continuo en un balón demasiado pesado origina esa inflamación a nivel de la inserción del tendón patelar. Es relativamente sencillo de tratar. El Osgood-Schlatter básicamente es fortalecimiento y desinflamación o desinflamatorio a nivel de la zona de la inserción del tendón patelar. Hablando de meniscos, igual, no es indicación como primera elección el ultrasonido, pero ha ido ganando terreno, quieren que no. Por ahí ha aumentado mucho la sensibilidad y la especificidad de lesiones meniscales, y antes estábamos hablando de un 60%, actualmente ya estamos arriba del 80% en el diagnóstico de
lesiones meniscales por ultrasonido. Entonces, eso es debido a varias cosas. Una, como radiólogos hemos ido ganando experiencia para su valoración. Ya hacemos maniobras que antes no se hacían, maniobras dinámicas, maniobras con compresión, maniobras en flexión, en extensión, hacemos estrés en el menisco, cosa que antes no hacíamos, y aparte la llegada de nuevos equipos con transductores con mayor resolución, con mejor imagen y todo. Entonces, es por eso que hemos ido ganando terreno. Igual hay una zona que no vamos a poder nunca observar porque no hay un campo de visión, que es la porción libre del menisco, aproximadamente el 20% del menisco, la porción más interna. Esa nosotros por ecografía no la podemos ver porque no hay una maniobra o una ventana para poderlo ver de forma correcta. Hay una curvatura ahí en el mismo cóndilo femoral que no nos deja ver esa zona de la porción libre. Entonces, la importancia que les comentaba de las maniobras con estrés, es el mismo paciente, es el mismo menisco medial, en donde estamos viendo cómo el menisco, si lo vemos de forma estática, bueno, aparentemente es un menisco normal, en una imagen triangular, ecogénica. Pero al hacer maniobras con estrés, maniobras dinámicas, haciendo flexión y extensión, y al mismo tiempo comprimiendo, haciendo un bostezo sonográfico, se puede llamar así, haciendo compresión con el transductor y contrarresistencia con la otra mano, y flexionando la rodilla, vemos cómo se abre, ¿sí? Cómo se abre ese menisco. Entonces es una ruptura meniscal que incluso llega hasta la superficie, no es que dijeras, es que es una ruptura intrasustancial, no, estamos viendo cómo está abriendo hasta el borde meniscal y cómo se abre ese menisco. Entonces, es la importancia de hacer maniobras dinámicas para valoración adecuada de ese tendón. Entonces, yéndonos al tobillo, bueno, ya estuvimos platicando hace ratito de todas las lesiones que podemos encontrar en el tobillo, ¿sí? Este es mi otro hijo, Santiago, a su corta edad, cuando existía la ilusión de que algún día el Atlas pudiera ser campeón, pero ahí estábamos siempre. Entonces, les comentaba, bueno, no voy a hablar de lesiones de tobillo porque lo acabamos de mencionar, pero vamos a platicar de lesiones musculares. Esto sí es muy común, ¿sí? Nosotros por ecografía, el músculo, bueno, vamos a ver la imagen transversal, la imagen en cielo estrellado que le menciono, en el eje longitudinal, la imagen en penacho o imagen en pluma, donde vamos a observar la anatomía característica del músculo. Es importante, igual que como les mencionaba el menisco, hacer maniobras dinámicas, maniobras en flexión, maniobras en extensión, donde nosotros podamos valorar de forma adecuada. Sí, aquí estamos identificando cómo vamos a ver un músculo normal, cómo vamos a verlo en contracción. ¿Sí? Entonces debemos hacer esa contracción, vamos a hacer compresión con el transductor, vamos a hacer contrarresistencia, podemos hacer excéntricos, podemos hacer algunos otros tipos de maniobras, pero lo importante es que cuando tú hagas la maniobra de contracción, el músculo debe de relajar nuevamente y regresar a como estaba en un principio, rápido, en 1 a 3 segundos máximo. Debe de ver cómo se endurece, se oscurece y luego se vuelve a relajar. Eso lo vemos de forma dinámica. Y eso es como vamos a ir valorando un poco lo que es el tono. Antes solo lo valoramos así. Ahora con la elastografía podemos hablar un poco más del tono sin necesidad de hacer este tipo de maniobras. Viendo el índice de dureza, podemos ver cómo está ese tono muscular. Hay ocasiones en que nos van a tocar pacientes muy fuertes, ¿no? Con una musculatura excepcional, como estamos viendo en esta imagen aquí de la izquierda. Bueno, ese tipo de pacientes van a tener ese tipo de músculos, en donde hay menos ciertos fibras adiposos, entonces hay mucho mayor contenido muscular como tal. Entonces, esto no es una distinción, esto es un músculo normal para un paciente con hipertrofia, para un paciente fuerte, donde vamos a ver cómo
ese músculo está muy oscuro y tiene mucho menos septos subradicuosos por lo mismo, por toda la masa muscular. Pero estos pacientes son mucho más fácil o más propensos a lesionarse, precisamente son músculos menos elásticos. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de estar haciendo o a la hora de darle fuerza a un paciente. Sabemos que cuando más fuerza gana, se va a ir perdiendo elasticidad también en esos músculos. Entonces es importante señalar esto. Entonces, el músculo, nosotros con ecografía, bueno, es muy eficaz el ultrasonido para ver lesiones tanto agudas como crónicas, incluso para poder ir viendo el proceso de cicatrización y predecir el periodo de recuperación de un paciente. Es decir, podemos ver lesiones muy sencillas como esta de aquí, que son lesiones por sobrecarga muscular, por fatiga, en donde vamos a ver imágenes de distribución dispersa con aumento difuso en la epogenicidad, como estamos viendo aquí, como estamos viendo acá en esta imagen. ¿Sí? Esto es normal. Aquí la lesión es esta, ¿sí? Son lesiones pequeñas por sobrecarga, que en 2 o 3 días este paciente va a regresar a la actividad sin ningún problema. ¿Sí? Este es el típico paciente que se carga, que de repente, no sé, viene enero, pasan las fiestas, dicen me voy a meter al gimnasio, entran al gimnasio, hacen su primer día de rutina y no se pueden mover 3 o 4 días. Bueno, esos son los tipos de lesiones que vamos a encontrar en este tipo de pacientes, ¿sí? Hay lesiones un poco más fuertes, como lo es la contractura. Les decía, vamos a hacer las maniobras con compresión, ¿sí? Vamos a hacer un poco de resistencia. Entonces, el músculo se va a contraer y luego se va a relajar. Si ese músculo se queda contraído más de 3 segundos, eso ya te habla de que es un músculo que está contracturado. Entonces, tienes que trabajarle. Son lesiones que te va a durar, si la otra te duraba de 1 a 3 días, esa te puede durar hasta una semana, ¿sí? De 5 a 7 días para poder relajar y para que vuelva a agarrar el tono que tenía. Aquí estamos viendo el músculo en donde estamos observando la imagen hipocogénica, el engrosamiento difuso de esa imagen, comparando con el lado contralateral, ¿sí? Igual, estamos viendo un eje largo, un eje corto, cómo debe ser el músculo normalmente en el lado contralateral y cómo está con la contractura, ¿sí? O el músculo contracturado, ¿sí? Sí se ve una diferencia marcada entre un músculo normal y uno contracturado. Incluso antes de romperse todavía, cuando estaba, pero más de la contractura, que es una distensión, bueno, vamos a ver cómo ese músculo todo el tiempo está agarrado. Ese músculo no relaja para nada. Todo el tiempo está agarrado y está a punto de romper. Aquí estamos observando, ¿sí? Esa imagen hipocogénica de bordes difusos. No está roto porque no estoy viendo unos márgenes marcados, ¿sí? Sino que está más bien con sus bordes de forma difusa. Estamos viendo cómo está completamente hipocogénico. En estos casos nos sirve la elastografía. Si yo pongo aquí elastografía, tengo dudas si aquí hay ruptura o no, la elastografía me va a dar un índice de dureza que si lo está bajo, entonces ya podemos hablar de que si pudiera estar roto. Si es un índice de dureza que me da alto, bueno, vamos a ver que es o confirmar, porque es una distensión muscular. Este tipo de lesiones sí nos tardan de 10 a 15 días en relajar ese músculo. Ya cuando se rompe ese músculo, bueno, vamos a ver los bordes bien delimitados, vamos a ver los bordes marcados, en donde vamos a ver esta imagen anecdótica que vemos aquí con sus bordes bien formados. Sí, este es un desgarro ya de segundo grado, en donde allá hay una ruptura muscular, sí, ya hay una ruptura como tal, en donde vamos a ver los márgenes, los bordes bien delimitados. Sí, este es un desgarro parcial, longitudinal del músculo gemelo en la pierna. Cuando se rompe completamente, bueno, vamos a ver la retracción, vamos a ver la imagen en badajo de campanas, los rectos abdominales, donde vemos la retracción muscular, vemos el hematoma y hay pérdida de la función. Eso es importante. Sí, se va a perder la función, entonces, del músculo. Y eso por lo general ya es quirúrgico. Sí, hay que tratarlo. Es importante
siempre valorar este tipo de lesiones para que no se nos vaya a complicar. Este es un ejemplo en donde prácticamente ya presentaba desgarro parcial pequeños, en donde estamos observando el eje largo, el eje corto, y las imágenes anecoicas, ¿sí? Que se reportan como desgarros parciales. El paciente decía que no le dolía tanto, es un jugador profesional, decía no me molesta y todo, entonces lo metieron a hacer actividad y todo, y obvio regresó a los 4 o 5 días ya con un hematoma bien marcado, bien formado, una pequeña lesión. Bueno, ya se hizo una lesión mucho más grande, una lesión que en 10, 15 días iba a estar resuelta. Bueno, se pasó a ser una lesión de más de 4 semanas por no descansarlo de forma correcta, ¿sí? Igual el ultrasonido podemos ir viendo los tiempos de cicatrización, ¿sí? Aquí estamos viendo un ejemplo en donde vemos el hematoma como tal, en la imagen del desgarro parcial, el cual corre incluso sobre la fascia, un desgarro miofacial, pero la parte muscular es la que nos interesa. Incluso cuando nosotros medimos un desgarro miofacial, no vamos a medir toda la parte de la fascia, ¿sí? Ese líquido que corre por la fascia nos va a dar un falso, digamos, el tamaño no es real. Este es el típico desgarro facial que luego le toma resonancia y te reportan un desgarro de 14 centímetros, cuando en realidad la parte muscular que se rompió, estamos hablando de 2-3 centímetros, y cambia mucho el pronóstico. Entonces, de ahí incluso también que es bueno realizar siempre la ecografía, ¿sí? De repente la resonancia nos va a sobrediagnosticar el grado o el tamaño de una ruptura, y más en el proceso agudo. Entonces, siempre que hay que correlacionar ambos métodos de imagen. Entonces, como les decía, aquí estamos viendo el hematoma y todo, incluso aquí vemos la fecha, 17 de septiembre. Este es 3 semanas después, casi un mes, precisamente el 15 de octubre, y como prácticamente ese hematoma ya se absorbió. Incluso vemos una hipocogenicidad en la zona donde estaba la ruptura. Se fijan, el borde de la fascia ya no hay nada de líquido, como veíamos en el estudio anterior, como estaba el líquido sobre la fascia. En este caso vemos que ya se absorbió y ya es tejido cicatrizal. Es normal ver hipocogenicidad, no esperen a que desaparezca completamente, si no se van a llevar 2-3 meses. Esto ya es un paciente que puedes dar de alta, pero incluso esto es lo que de repente nos dejaba dudas, ¿ya lo podemos dar de alta o hay que esperarnos todavía más? Aquí es donde entra la elastografía, y donde la elastografía nos va a decir ya puede jugar o todavía aguanta. Entonces vamos a ver un poco más adelante cómo lo vamos a ver. Incluso aquí estamos viendo ya lo que es la elastografía. En la elastografía semi-cuantitativa, como también les mencionaba, la que nosotros utilizamos, bueno, aquí la imagen se va a generar con la elastografía, está basada en la dureza del tejido, ¿sí? No en el patrón anatómico básico. Nos vamos a fijar en qué tan duro o qué tan blando está ese tejido, o sea, qué tanta tensión o qué tan relajado está ese tejido. Entonces, sobre la imagen anatómica ecográfica que tenemos en la escala de grises, se va a superponer la imagen en color, ¿sí? Que nos va a expresar la velocidad del desplazamiento de los tejidos que vamos a evaluar, y nos va a permitir cuantificar tanto la deformidad o el grado de tensión. Entonces, en la semicuantitativa, que es la que estamos mostrando, bueno, aquí vamos a ver pues ya sea la rigidez o la tensión que se va a evaluar, y la vamos a ver en tiempo real en escala de grises y en el color, en un orden ascendente, en una escala de color, la cual es diferente en cada sistema o diferentes casas comerciales, ¿sí? Normalmente siempre nos tenemos que fijar, también ya decía, en esta gráfica de la izquierda, en donde en ese caso lo más tenso, lo más duro está en azul, lo más relajado está en rojo, y de ahí se va para la escala de gris. Pero incluso esto es tomado con G, pero el mismo equipo de G no lo puede voltear y dar la parte más tensa en azul y la parte más blanca, perdón, la parte más tensa en rojo y la parte más dura en azul. Entonces debemos de tomar en cuenta y siempre ver esta gráfica, y después ver el grado de compresión, que lo vemos en esta otra gráfica que estoy mostrando a
a la derecha que está en verde. Siempre debe estar en verde. Esto me indica que estábamos haciendo una compresión adecuada y que nos está dando un gráfico correcto. Este es un ejemplo de un desgarro parcial en donde estamos identificando la zona del desgarro, como veíamos en la proyección anterior del desgarro parcial, que está en rojo. Se fijan la zona, aquí el músculo se relajó, pero al lado, si esto está relajado, esto está más agarrado, ¿sí? Se desgarra y en la parte de alrededor, para no romperse, se agarra más. Entonces, si yo tomo la imagen a nivel de la zona de la ruptura, que aquí lo estamos viendo, me va a dar un índice de dureza bajo, ¿sí? 0.4 en este caso, por lo general es abajo de 1. ¿Sí? Y que lo tomo alrededor, que por lo general está en azul, esta zona de aquí arriba, me va a dar un índice de dureza alto, que es donde se está agarrando el músculo. Aquí lo estamos observando, son 4.6 más o menos aproximadamente. Entonces debemos de, cuando lo normal es hasta 3.5. Entonces debemos de valorar estos índices de dureza para nosotros hacer la descripción de forma correcta. Si se fijan, lo podemos desde el color, pero también lo podemos ver de forma gráfica con midiendo el índice de dureza. Esos son algunos otros ejemplos. Por ejemplo, son los de fibrosis muscular. Si se fijan, la escala de grises no me muestra tan marcada la zona de fibrosis. Ese fue un desgarro que aparentemente, bueno, aquí está la zona de cicatrización, pero pasaron las 3 semanas y el paciente, jugador profesional, le seguía molestando la zona. Y tú veías, bueno, es que en la escala de grises está esta zona, pero aparentemente ya está cerrada. Bueno, le hacemos una elastografía y aunque no está muy ecogénico, vemos como al color está prácticamente toda esta zona está en azul. ¿Sí? Entonces, esta es una zona de fibrosis, ¿sí? No es una fibrosis cicatrizal normal, sino que es una zona de fibrosis más alta, un poco más arriba de lo normal, es que de 3.5 máximo, pero nos da casi 4. Entonces, esto me está, cuando la zona de alrededor está en 2. Entonces, esto me habla de que es una fibrosis que está empezando a calcificar. Todavía se puede considerar incluso dentro de parámetros normales ya ligeramente altos, pero ya es una alarma de que se está haciendo fibrosis esa ruptura. Sí, ya cuando vemos la imagen ecogénica y todo, en la zona de fibrosis es un desgarro complicado, un desgarro calcificado, en donde la zona de la ecogenicidad me lo muestra en azul, ¿sí? Y la zona de alrededor móvil está en verde. Esto está normal, esto es lo que me está dando la zona de fibrosis. Y este es otro ejemplo en donde a veces está en azul, pero eso me indica que está ya bien cicatrizado. Este es un paciente igual con un desgarro parcial, pasan las 3 semanas, está la duda de si puede regresar a la actividad o no, cómo está esa cicatriz. Entonces aquí tomamos el índice de dureza, en donde nos está dando 2.7, entonces eso me indica, incluso en el color está ligeramente, o está en azul la zona de la cicatriz, esta es la zona de la cicatriz. Entonces es una cicatriz normal con un tejido de alrededor prácticamente en verde, todo correcto. Entonces está más duro, ¿por qué? Porque es un tejido cicatrizal, obvio va a estar más duro que lo de alrededor, incluso es una zona más fuerte. Entonces yo aquí con este índice de dureza 2.7, yo aquí ya le puedo decir con toda confianza a ese jugador, sabes que puedes forzarlo, puedes jugar y no te lo vas a volver a abrir. Entonces, de esas son las ventajas que tenemos con la elastografía. Entonces, si se fijan ya como comentario, es una herramienta potencialmente muy útil para identificar características de lo que es la fibra muscular, ¿sí? Ver la propiedad elástica que tiene ese músculo. La elastografía nos puede dar una buena estandarización, y aunque todavía estamos en periodo de investigación, se puede utilizar como una herramienta complementaria de buen valor para ver la biomecánica muscular y ver los periodos de cicatrización y poder nosotros decidir el regreso a la actividad de este tipo de deportistas, ¿sí? Igual podemos ver fracturas por ecografía, ¿sí? Podemos ver fracturas ocultas. Es un ejemplo de una fractura de rótula en donde prácticamente vemos la pérdida en la continuidad, en la cortical, ¿sí?
eje largo, eje corto y la zona de la fractura. Igual, siempre con el Doppler color nos va a ayudar para ver si está agudizado o no. Este es otro ejemplo de una fractura antigua donde el paciente ya había regresado a la actividad y ya tenía su periodo de consolidación, pero él decía que le seguía molestando. Le tomamos la ecografía y vemos que todavía no ha consolidado esa fractura y cómo hay un reforzamiento vascular, hay un proceso inflamatorio en la zona de la fractura. Entonces, hay que volver a parar ese paciente, hay que darle otros 15 días antes de que regrese a la actividad, si no se va a complicar esa fractura. ¿Sí? Fracturas del quinto metatarsiano, que son muy frecuentes también. Vamos a ver la pérdida en la continuidad. De repente tenemos algunas dudas y todo con la placa. De repente no se da mucho el periodo de cicatrización, de consolidación, y bueno, nosotros podemos ver si hay actividad inflamatoria o no con la ecografía, y es como podemos ayudarles de forma adecuada. Entonces, si se fijan, podemos tener visualización de lesiones tendinosas, ligamentarias. Es importante hacer el estudio de forma dinámica y aplicar todos los métodos o todos los adelantos que tienen los equipos, como es la elastografía, para poder dar un diagnóstico adecuado. Si se fijan, no quiero dejar pasar el momento. Ahora el rojinegro está de moda. Si se fijan en toda la charla, pues desde pequeños mis hijos siempre estuvimos ahí al pie del cañón. Yo mucho más tiempo que ellos, pero ellos desde pequeños siempre fieles a la causa. Y sí quiero comentarles, pues, la alegría que es después de tanto tiempo. En diciembre yo te vi campeón, eso lo puedo decir después de 70 años, pero también algo que es más importante es que en junio yo te vi campeón. Entonces, eso todavía da mucho más alegría, y aunque de repente se puedan molestar el doctor Francisco Avelar, múltiples chillarmanos que conozco por ahí, pero por ahora es tiempo de seguir festejando. Muchísimas gracias.